Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes ahora esta mañana del lunes 29 de abril. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Desde luego, arrancamos como siempre deseando muchos éxitos en sus labores semanales. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana me acompañan autoridades de salud para hablar sobre el impacto social que ha generado la suspensión temporal de la misión Operación Milagro que desarrollan médicos cubanos a favor de personas de escasos recursos con padecimientos visuales. Vamos a también aprovechar a hablar con nuestros invitados sobre la ley de regulación para las prácticas clínicas. Vamos a también aprovechar a hablar sobre estos casos de sarampión, tifoidea y otros que precisamente están ahí en la observancia de las autoridades. Sin duda alguna también del proceso de transición y los nuevos retos que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele en esta materia, que serán desde luego otros temas que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. Saludo cordialmente al doctor Julio Robles Ticas, viceministro de Servicios de Salud, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia de Canal 21. Bueno, muchas gracias también. Sin duda alguna, este tema de las enfermedades epidemiológicas viene siendo algo muy crítico, muy difícil a la hora de ver los números de casos, cómo se están presentando en nuestro medio. Por ejemplo, el caso del dengue, que es una situación muy frecuente, muy permanente, que la tenemos hoy en día. Creo que es un tema muy, pero muy importante que vamos a aprovechar a abordar con su persona. También quiero saludar cordialmente a la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, que ya se encuentra también con nosotros. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos ¿Cómo días, está? Ernesto, y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a aprovechar y hilvanar varios temas, decía doctora, y veamos, quizás vamos a comenzar por este tema de la suspensión de la misión Milagro. ¿A quién se debe de responsabilizar con el cierre temporal de este programa de ayuda humanitaria, doctor? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por permitirnos conversar con nuestra población sobre temas tan importantes. Bueno, ante su pregunta, que es bastante directa, debo de decirle de que el Centro Oftalmológico Nacional, que tiene ya 4 años de estar funcionando en el Hospital Santa Gertrudis de allá de San Vicente, ha interrumpido sus labores exclusivamente por la negativa de los permisos del ejercicio de su profesión aquí en El Salvador por parte de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Debo de decir que el personal de Cuba en nuestro país es multidisciplinario, ¿verdad? No solo son médicos. Los oftalmólogos nada más son 5, pero el equipo es de 19, donde participan porque ellos trabajan de manera multidisciplinaria con un equipo que tiene oftalmólogos, dentro de ellos retinólogos, que tiene optometristas, que tiene biomédicos, enfermeras, químicos farmacéuticos y una serie de disciplinas que requieren el permiso de las diferentes juntas de vigilancia de la profesión médica. El resto de juntas de vigilancia de la profesión médica han dado los permisos. Es nada más la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica quien está, digamos, en la práctica está denegando los permisos para que puedan hacer su ejercicio los profesionales cubanos. Hay varias cosas que se deben de decir y que creo que la población debe de conocer. O sea, son ¿verdad? los sellos, ante mi pregunta directa, a ellos desde luego se debe de responsabilizar porque se haya cerrado temporalmente entonces este programa. Yo pienso que sí, porque nosotros hemos hecho una cantidad de solicitudes desde que la misión Milagro, entiéndase, Centro Oftalmológico Nacional, se ha instalado en nuestro país.
hemos venido haciendo varias solicitudes a las diferentes juntas de vigilancia, a la médica. Y no han habido objeciones no han habido hasta objeciones hoy. Con el mismo mecanismo que ha sucedido siempre. Resulta que ahora han habido retrasos en las respuestas, retrasos de meses. Nosotros tenemos solicitudes del año pasado que desde el inicio de este año que no han sido contestadas, y lejos de eso han ido apareciendo nuevos requisitos que creo que podemos ver en esta, claro, aprovechándolo esta mañana acá en el programa. ¿Verdad? Sí. A pesar de todas estas dificultades, ya en El Salvador hay una importante reducción de la ceguera producida por cataratas, porque este proyecto implica 3 patologías, las cataratas, los pterygium, y por último también se agregaron las cirugías láser a los pacientes que adolecen de retinopatía diabética, que es en este Centro Oftalmológico Nacional que funciona en el Hospital de San Vicente, el único lugar donde se están haciendo operaciones para las personas que adolecen de retinopatía diabética. Con todas estas dificultades, ya en El Salvador, si sumamos las intervenciones que se habían hecho desde el año 2006 hasta el año 2019, donde los pacientes viajaban a los 2 países solidarios que están colaborando con Misión Milagro, que son Cuba y Venezuela, más los casi 23.000 operaciones y más de 142.000 atenciones que hemos dado en el centro oftalmológico, ya suma en el país, a raíz de Misión Milagro, cerca de 50.000 operaciones de beneficio a la población. Eso ha significado una disminución de la ceguera en nuestro país, porque en cualquier parte del mundo la causal primera, no solo es esa, de la ceguera en nuestros países, es las cataratas, fundamentalmente en personas mayores que van perdiendo la brillantez, digamos, de su cristalino y van quedando ciegas. Entonces, si entramos por ese camino, porque en buena cuenta la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica prácticamente ya ha judicializado esto, ¿verdad? Claro, sí, ya hay una demanda a la Fiscalía General de la República. Ellos argumentan, decía este mismo programa, el doctor Juan Carlos Portillo decía, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, solo le pedimos a la ministra de Salud que presente los títulos originales de los médicos cubanos, dice. Así. Bueno, vamos a dar una explicación, porque el tema, para mí el tema legal que se está poniendo, con toda disculpa, porque tengo derecho a opinar y tenemos encima nuestra gran responsabilidad con los pacientes, son puros subterfugios legales. ¿Por qué le digo de que además de que habían venido retardando las respuestas, también han venido nuevos requisitos? Y voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, en su comunicado que dieron en la Semana Santa, que por cierto ese comunicado nunca ha llegado al Ministerio de Salud, no hay una notificación escrita, ni al Ministerio de Salud, y entiendo que tampoco al Consejo Superior de Salud Pública. En ese comunicado, si usted lo lee, puede dar a entender que los médicos cubanos han pretendido, los profesionales cubanos han pretendido entregar sus atestados a través de una apostilla, ¿verdad? La apostilla es un sello que se pone a los atestados y es un mecanismo para agilizar los procesos del ejercicio de la profesión de alguien fuera del país. Estamos claros, Cuba está claro, el Ministerio de Salud estamos claros que Cuba no pertenece al convenio de la Haya que rige los apostillados. Por lo tanto, lo de apostillados ni debería de mencionarse, porque en ningún momento el Ministerio de Salud ha enviado los atestados de los colegas cubanos a través de una apostilla, sino que hemos usado el otro mecanismo de los que no son signatarios de la Convención de la Haya, porque no solo Cuba no es signatario, hay muchos países que no son signatarios. Aquellos que son signatarios, por ejemplo, Misión Milagro
que está funcionando en el Hospital San Rafael y es atendida por Venezuela, ahí sí hacemos la gestión por apostillado. ¿Por qué razón? Porque son signatarios. Son signatarios de la Convención de la Haya. Estados, sí. Cuba no. Cuba no lo es. Pero no todo, o sea, hay otros mecanismos para quienes no son signatarios de la Convención de la Haya. Cuba trabaja en 34 países con Misión Milagro. Cuba y Venezuela ya hicieron como 3,5 millones de operaciones a nivel en 34 países. Entonces, en El Salvador, el mecanismo se hace a través del trámite consular de auténtica de firma. Claro. Así se hace. Así ha estado trabajándose siempre. con ellos. Perdón, así han estado ellos operando en nuestro medio. ¿Cuál es la diferencia y argumentativa? Esta es una pregunta que yo le hacía precisamente al doctor Portillo. ¿Cuál es la diferencia con relación a lo que exigen ahora y a lo que han estado trabajando en este tiempo atrás? Porque estas son operaciones que vienen desde hace, ¿cuánto? 2015 comenzó el centro oftalmológico. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia más, digamos, la más clara, o qué hay detrás de todo preocupante? Esto? Sí, o qué es lo que hay a partir de este cambio, qué es lo que hay detrás de todo esto, qué intereses hay. Sí, pero primero vamos a explicar que aparece un nuevo mecanismo legal. Y es que están pidiendo, como usted dice, los originales, ¿verdad? De los atestados y de los títulos. Ernesto, que yo sepa o que nosotros sepamos, en ninguna parte del mundo se piden los atestados originales. Siempre es una copia. Puede ser una copia apostillada, que no se puede con Cuba porque no son signatarios del Convenio de la Haya, pero puede ser el trámite consular de auténtica de firma. Exacto, sí. Que es el que ha estado funcionando y es el que funciona en las demás partes del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a mandar nosotros los originales? Nos han estado pidiendo los originales, cuando eso no ha sucedido así en tiempos anteriores. Además que han estado retrasando las respuestas, nosotros con una gran lista de pacientes y esperando su respuesta, pero al final la complican más porque piden los originales. Por lo tanto, eso hace difícil la situación del ejercicio de la profesión de este grupo de profesionales cubanos altamente calificados que ha estado realizando una producción en estas 3 patologías que no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Doctor Ticas, el caso ya está, digamos, como advertido en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su lectura con relación a este punto? Bueno, la lectura es bien clara. Por años, no solo la misión cubana, sino que diferentes misiones que vienen al país de diferentes partes del mundo, de diferentes países, a los cuales agradecemos su contribución para realizar jornadas en nuestro país, sobre todo porque son cirugías o procedimientos que son de difícil acceso aquí en nuestro país. Entonces la situación es, como explicaba bien la señora ministra, el trámite normal, el trámite que todo país realiza es el trámite consular. Entonces no hay objeción para venir a decir o para venir a exigir cosas que no se pueden cumplir. El apostillado no lo puede cumplir Cuba porque no es un país que haya firmado este convenio. Entonces tiene que seguir Cuba ejerciendo, no solo en nuestro país, sino que en los diferentes países. En Guatemala lo hace, en Costa Rica lo hace, en Panamá lo hace, en Ecuador lo hace, en Argentina, en Uruguay, en diferentes sitios lo hace a través del trámite consular. ¿Y qué es lo que se quiere garantizar con esto? Que las personas que vienen son personas auténticas, unos profesionales de éxito, unos profesionales bien preparados. Entonces, que da fe la estructura legal cubana y la estructura legal salvadoreña. Allá el documento que presenta la Universidad de La Habana, Cuba, sobre las ciencias médicas, dando fe que los profesionales que vienen son quienes dicen ser y la preparación que tienen. Entonces, nuestro embajador en Cuba autentica que esas personas son las que dicen que el gobierno de Cuba envía. Y aquí Cancillería también autentica la firma del embajador nuestro en Cuba. Entonces, y Cancillería envía al Ministerio de Salud y a la Junta de Vigilancia
estos atestados. Ese procedimiento se ha hecho siempre. Entonces, querer venir a pedir algo que está fuera de lo legal, exigiendo apostillado cuando no ese es el trámite correcto, y exigiendo documentos nuevos cuando no es el trámite correcto, ninguna jornada gringa, rusa, española, francesa que vienen a operar aquí traen títulos originales. Ninguno. Todos traen documentos, copias autenticados o apostillados, que es lo que se... Entonces nosotros lo que creemos es, en síntesis, que lo que queremos es darle el cumplimiento al derecho humano a la salud que tienen los pacientes. ¿Qué tipo de requisitos para médicos en otras áreas, como por ejemplo los que vienen de Estados Unidos, se les exige a ellos para poder realizar este tipo de operaciones y exige en este caso la autoridad? Es que el tratamiento es igual. Es igual para ti. Mire, el trámite consular para la auténtica de firmas es el trámite original que siempre se ha hecho. Aquí vienen médicos constantemente, por ejemplo, a realizar misiones, ¿verdad? De Estados Unidos, de Europa. Corazón abierto. Cirugía de columna. ¿Qué requisitos se les pide a ellos a diferencia de lo que sería estar pidiéndosele a los cubanos? La diferencia es que, bueno, si es Estados Unidos o son algunos países de Europa, lo hacemos a través de la apostilla, porque ellos son signatarios del convenio de la Haya. Cuba no es signatario, por consecuencia es otro mecanismo. Pero hay un montón de países que no son signatarios. Entonces, por eso está el otro mecanismo, que es el trámite consular de auténtica de firma. Y nosotros lo que solicitamos es que la Junta de Vigilancia Médica revise bien la situación legal, ¿verdad? Porque tras esto está una inmensa situación que tiene que ver de alto interés social, como es la atención a los pacientes en nuestro país. Ellos están diciendo que ahora van a pedir los originales porque el Código de Salud así lo pide. Ellos están remitiéndose al Código de Salud del año 1988, pero en El Salvador ya hay una nueva legislación, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que entró en vigencia en el año 2011 y que por lo tanto no está exigiendo los atestados originales. Y por eso es que nosotros desde el 2015 hemos estado trabajando con esa otra vía consular. Por eso creemos de que nosotros pedimos de manera responsable y tranquila que se revise eso, porque nosotros estaríamos dependiendo de la flexibilidad o de la legalidad que debe de cumplir la Junta de Vigilancia de la profesión médica. Así nosotros estamos listos a hacer las solicitudes nuevamente, porque los colegas cubanos rotan. Son permisos temporales. No es que están de manera permanente en una misión de 1 año o 2 años, por decirlo así. No. Ellos vienen, cambian cada 6 meses. Cada 6 meses. Ahí también, dentro de ellos, como hay varias disciplinas, yo le informaba en un medio a la población que hace poco nosotros hemos tenido en el país, en el marco de los 5 oftalmólogos que conforman la misión Milagro, que son 5 oftalmólogos cubanos, porque se habla de que aquí está empedrado de oftalmólogos cubanos. Son apenas 5 oftalmólogos. 5 oftalmólogos. El resto son enfermeras, hay biomédicos. Preguntas, digamos, como comunes en esto, que bueno, y les agradezco la presencia de ustedes para poder de alguna manera contestarla. Por ejemplo, uno de los aspectos tiene que ver con el pago. Decía uno de nuestros invitados en esa oportunidad, si son personas que vienen bajo la categoría o misión de cooperación humanitaria, ¿por qué se les tiene que pagar $1,000 cuando acá tenemos a otros profesionales que incluso pueden estar ejerciendo esa labor humanitaria a través del residentado, no me recuerdo cuál es la otra figura, y no se les cancela en lo absoluto? Ya lo vamos a explicar eso. Yo le estaba diciendo que hace poco hemos tenido la presencia de las misiones que vienen y cambian. Por eso es el tema de que se solicitan permisos, no los dan, se tardan, entonces se van retrasando. Me explico, porque hay un dinamismo en el cambio.
por lo que nosotros requerimos que los permisos sean dados lo más pronto posible, si no se nos van rezagando y se nos van retrasando. Mire, las 50,000 operaciones de pterigión y de cataratas que se han hecho en nuestro país, las 27,000 que se hicieron antes de que estuviera instalado el centro oftalmológico y que los pacientes viajaban al territorio de los dos países, de Cuba y Venezuela, nunca cobraron un solo centavo. Todo fue financiado, medicamentos, traslado, operaciones, todo fue financiado, digamos, gratuitamente por estos dos países. Ahora que vienen y se instala el centro oftalmológico, bueno, son $800 más otros 300 de alimentación que se le dan a los profesionales que vienen, porque no viven del aire, ¿verdad? Están trabajando y además están desarrollando una producción, Ernesto, que no tiene precedentes. El diseño del centro oftalmológico lo hicimos para ir eliminando la larga lista de espera de personas, decenas de miles de personas. 22,000 me decía, casi 23,000. Casi 23,000. Porque que están digitándose. Cirugías de cataratas, pterigión y retinopatía, ¿verdad? Que son los beneficios directos que se han habido. Lo decía Carlos Araujo, por cierto, uno de nuestros panelistas el fin de semana, un simple cumplimiento, decía, y me parece que ese es un buen punto. Un simple cumplimiento de documentos legales no es suficiente justificación para terminar el proyecto Misión Milagro. O sea, eso es parte de cómo también ha causado el impacto. Agradezco ese tipo de opiniones. Fíjese que los trámites no es, digamos, nosotros estamos de acuerdo en cumplir con la legalidad. Somos personas que somos responsables del cumplimiento del Estado de Derecho, pero cuando solicitamos la retroactividad, porque a raíz de todas estas tardanzas y nuevos requisitos se nos fueron rezagando unos permisos, y tenemos que reconocerlo públicamente que se nos fueron rezagando porque teníamos una gran lista de pacientes listos a operar, pero en el principio de retroactividad está claro que se puede aplicar en casos como este si nosotros acudimos a la Ley de Procedimientos Administrativos que ya ha entrado en vigencia en nuestro país y que dice claramente que cuando hay la aplicación de la retroactividad puede ser válida en casos especiales, siempre y cuando sea de un beneficio público. Al no tener... En este caso son miles de pacientes que están en la lista de espera, listos a operar sus ojitos, porque pueden ya, o unos ya llegan ciegos, o otros están prontos a quedar ciegos. Al no tener, dice acá, nos escribe el doctor Iván Solano Leiva, Junta de Vigilancia para la Profesión Médica y el Museo del Gremio Médico, no cuestionamos, dice, los beneficios, se los voy a mostrar ahí en pantalla también, dice el doctor Iván Solano Leiva. El problema, no cuestionamos los beneficios de Misión Milagro. El problema es que no hay autorización, dice. Si yo quiero ejercer en cualquier país, aunque fueran gratuitos mis servicios, debo cumplir los requisitos legales. Es simple la solución. ¿Qué piensas, doctor? Y lo estamos explicando. Nosotros estamos pidiendo que para que la legalidad en la extensión de permisos pasa porque sea aceptado el trámite consular de auténtica de firma, que es el que siempre hemos tenido, y que ahora que lo presentamos nos están pidiendo los originales. Por favor, yo pido que revisemos eso, porque a mí me alegra mucho y agradezco mucho de que hay un reconocimiento generalizado a la inmensa obra social y de salud pública que se realiza en el centro oftalmológico, reconocido por propios, por extraños. Hay indicadores de que somos de los países que hemos bajado más la ceguera por el tema de la operación Milagro, que incluye la operación de las cataratas, pero que aquí estamos hablando en esta primera parte, Ernesto, precisamente del tema legal. Que cuál es el problema del tema legal que nosotros entreguemos el trámite de auténtica de firma y se nos quiera imponer, curiosamente, solo a la delegación cubana,
la entrega de los originales. Usted sabe de que usted no puede entregar su título original para ir afuera por diferentes razones. Tiene que preservarlo, tiene que cuidarlo, debe de pasar por no sé cuántas oficinas y además en ninguna parte del mundo lo exigen. ¿Por qué en El Salvador se exige? Entonces, en el tema legal es donde nosotros estamos pidiendo. Yo sé que el tema social está suficientemente aceptado y está suficientemente claro de que es un proyecto extraordinario, es un diseño especial que no es fácil lograrlo. Nosotros tenemos oftalmólogos en 8 hospitales, solo que son unos de 2 horas, otros de 4 horas, que no es posible poder sacar esa lista de espera, y por esa razón hicimos esa modalidad del centro oftalmológico de trabajo intenso en cantidad de atención, que ya llevamos como 23,000 operaciones, un promedio de 40 a 50 diarias, y que se han introducido también las operaciones láser de retinopatía diabética. Entonces, pues como el cuestionamiento es legal, pues nosotros también estamos pidiendo de que haya flexibilidad y que no haya una exigibilidad en lo legal que no está contemplada en las leyes ni salvadoreñas ni en el derecho internacional. A ver, hay otro elemento que ellos acá están cuestionando y tiene que ver precisamente con el tema que es la relacionada con no solo con los títulos originales, sino que también en uno de los casos decía solo hay currículum y en 2 de los casos ni uno, decían ellos. Fíjese. Entonces eso es estar incumpliendo, decía el doctor Ramos Jaime. Pues yo quisiera que nos mostraran eso. ¿Cuáles son? Que nos mostraran eso, porque hablar de que los colegas cubanos vienen sin título, me parece que eso es un poquito de escándalo, ¿verdad? Los colegas cubanos son muy exigentes en el tema de la calidad. Todo el personal que va a Misión Milagro en los 34 países, incluyendo los que vienen a nuestro país, pasan por el Instituto Pando Ferrer, que es uno de los institutos de oftalmología de mayor prestigio en América Latina, y yo creo que también en el mundo. Todos los colegas que vienen aquí pasan por tienen sus títulos, porque Cuba extiende títulos, no solo el Pando Ferrer, sino que hay varios hospitales que extienden títulos de oftalmólogos. Todos pasan por el Pando Ferrer. Y debo de decirle una cosa: hay ejercicio privado y empresas privadas, las cuales yo respeto, aquí en El Salvador, que han ido a entrenarse al Pando Ferrer de Cuba. Entonces, que me digan de que los colegas cubanos que vienen no tienen título, yo quisiera que fuéramos un poquitito más responsables. Ok, le doy la palabra, doctor. Voy a hacer una pausa, le voy a dar la palabra cuando regresemos porque estoy contra el tiempo. Sin duda alguna es un punto al cual vamos a ir cerrando ya este ciclo para no entrar en la redundancia y otros temas que quiero hablar con ustedes, aprovechando su presencia. Pero sí creo que es importante acotar las implicaciones que esto ha traído, ¿verdad? Incluso basta reconocer los diferentes ángulos de la parte humanitaria para reconocer que muchos están siendo afectados a raíz de esta decisión. Creo que es importante lo más pronto posible darle una solución y continuar con aquellos casos que todavía están pendientes y que a raíz de este cierre, se podría considerar que es un cierre temporal, doctora. Temporal. Vamos a la pausa, información de tráfico y regreso un poco para ir concluyendo con este tema. Gracias por estar participando ustedes. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, gracias a nuestros buenos amigos. Saludos cordiales a Manuel Sánchez. Muy buenos días, Ernesto. Mientras voy en el bus, veo su importante programa. Bendiciones a todos ahí. Gracias. También saludos cordiales a quienes están en esta mega trabazón, ¿verdad? Esperando el pase
para la apertura del carril que corresponde de oriente hacia occidente. Esto es bajando el sector de Los Chorros. Este es el sector de la colonia Los Delicias. Dicen que estas imágenes hablan por sí solas. Usted puede de alguna manera ponerse a estar muy al pendiente o buscar la vía alterna si quiere viajar hacia el occidente del país a través de estas diferentes opciones. Tiene usted el sector también de La Gloria, ¿verdad? El sector de Opico, ¿verdad? El sector también de las cumbres de Comasagua, ¿sí? De Comasagua, y también pues tenemos allá el litoral. Así es, así está la cola para que usted tenga una mejor claridad de cómo está precisamente el tráfico en este sector de las Delicias y la conexión hacia el sector de Los Chorros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa formando una generación de líderes. Visítanos en nuestro Open House el 4 de mayo y conoce nuestras amplias instalaciones. Bueno, voy a aprovechar también informarles a ustedes que el Colegio Bilingüe Cuscatlán invita a su Open House este 4 de mayo para que conozca sus amplias y modernas instalaciones ubicadas en Nuevo Cuscatlán. Para mayor información, llame al 2560-2700 o búsquenos en Facebook como Colegio Bilingüe Cuscatlán. La matrícula está abierta. Bueno, continuamos conversando con la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, y el doctor Julio Robles Ticas, viceministro de Servicios de Salud. Voy a aprovechar antes también invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Este día lunes, Astrid Ábalos y este servidor vamos en la primera parte a hablar sobre estas reformas electorales planteadas con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre las elecciones internas en el FMLN, la conducción de las nuevas autoridades, el ex canciller Hugo Martínez. Así es que desde ya no se lo pierda, va a estar muy interesante este programa hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Doctor Ticas, me había quedado con usted en cederle la palabra. No, cómo no, yo me quería referir, para ir cerrando ya un poco este ciclo y entramos a un aspecto muy importante. Ernesto, ¿no le parece a usted lógico que si la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica hubiera detectado alguna irregularidad en la tramitología legal para los permisos, lo justo hubiera sido que nos hicieran de nuestro conocimiento para poder suplir ese inconveniente? Sin embargo, desde noviembre a la fecha no hemos tenido ninguna comunicación de la Junta de Vigilancia donde nos manifieste que hay inconvenientes con alguno de los atestados de las personas. Y en ese esquema lo hemos hecho tal y como se ha hecho siempre. La tramitología consular para obtener los permisos ha sido presentada de forma completa. Si hay alguna argumentación o algún artificio legal que no se ha hecho cumplir, que por favor nos lo digan, pero no a través de los medios de comunicación, sino que a través de la vía oficial, informando al Ministerio de Salud de tal situación. En ese contexto podemos decir, hasta este momento no hemos recibido ninguna notificación de la Junta de Vigilancia. Nosotros creemos que todos los documentos presentados por estas personas que no son residentes, que han pasado el ámbito de la especialidad porque son profesores reconocidos mundialmente en el ejercicio de su profesión de oftalmólogo. Por lo tanto, yo creo que merecen el respeto pertinente, así como todos los demás miembros especialistas que vienen de otros países a nuestro país
a realizar jornadas médicas. Esta es la pregunta de las muy populares, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen con médicos salvadoreños? ¿No hay profesionales en el país para hacer este tipo de contrataciones? El Salvador nosotros tenemos un inconveniente muy importante. Hay especialidades donde no se suplen las necesidades ni en el sector público e incluso en el sector privado. Especialidades como oftalmología, cirugía cardiovascular, patología, radiología. Hay pocas personas especializadas en esa área. Yo no sé si no les llama la atención conformarse o formarse en esa especialidad, que no hay muchos especialistas. Por ejemplo, oftalmólogos. Oftalmólogos solo tenemos 47 en el Ministerio de Salud. 47 oftalmólogos, y no todos aceptan plazas de 8 horas. La mayoría quiere trabajar 2 horas y el resto del tiempo dedicárselo a la práctica privada. En ese contexto podemos decir, los 47 no logran sacar el trabajo de toda la necesidad oftalmológica del país, sobre todo aquellos lugares del interior del país, aquellos lugares difíciles de acceso. En ese sentido, nosotros hemos ofrecido plazas, ahorita estamos ofertando plazas en Santa Ana, en San Vicente, en San Miguel, Morazán, en Chalatenango, en Gotera para oftalmólogos. Sin embargo, no tenemos solicitudes de querer ir a trabajar allá. Entonces nosotros tenemos que darle respuesta a toda esta gente del país, y por eso estratégicamente conformamos el centro oftalmológico en el centro del país para que puedan accesar de diferentes lugares. Entonces, no tenemos la capacidad, o mejor dicho, los compañeros oftalmólogos no tienen la capacidad de asumir esta gran responsabilidad. Si no tuviéramos ese serio déficit de más de alrededor de 56,000 personas que están pendientes de operar, de que ya se sacaron casi 50. Ahorita la burra es de 6,000 aproximadamente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Le preguntaba la doctora Mengíbar. Hay una cuestión más política, más ideológica. Algo lo dejaba entrever también el doctor Kirio Waldo Salgado en el programa del día viernes, donde decía, esto lo hacen por razones ideológicas, decía, revanchismos y celos profesionales, porque el programa en San Vicente es exitoso y no le cuesta ni un solo centavo, decía, a las personas que salen beneficiadas con él. Bueno, yo agradezco las opiniones del doctor Kirio Waldo, es una persona muy observadora de la situación, e igual las declaraciones del señor Araujo. Y también de Monseñor Escobar Alas. Es que han habido muchos pronunciamientos, cabe resaltar. Dice Monseñor Escobar Alas, dice, siempre pensamos que una ayuda de una nación, sea la nación que sea, si por una humanidad nos está ayudando a las personas más pobres y necesitadas, que bueno, yo no vería ninguna dificultad, al contrario, deberíamos de estar muy agradecidos con ellos. Es muy claro, Ernesto, que esa situación, que para mí es como una especie de pretexto legal, se hubiera solucionado inmediatamente. Si hubiera habido problemas de algunos retrasos provocados por las tardanzas de la misma Junta y por los nuevos requisitos, todo eso se puede solucionar para no dañar el programa. En relación a nuestros oftalmólogos salvadoreños, ya lo hemos dicho de manera reiterativa, tenemos un respeto por nuestros oftalmólogos salvadoreños, pero este proyecto, así como está funcionando, no lo pudimos echar adelante con los colegas oftalmólogos salvadoreños, que los tenemos en 8 hospitales. Hay 47 oftalmólogos. No es cierto que nosotros los oftalmólogos salvadoreños están operando también. Lo que pasa que el esquema del centro oftalmológico es un esquema de 8 horas de cirugías mañana y tarde y de trabajo hasta el día sábado, con una atención de calidad que le da 4 controles a los que operan de catarata, 3 controles a los que operan de retinopatía diabética y 2 controles a los que operan de pterigiones. Y en el mismo día que se les hace la cirugía, se les hace su fondo de ojo, se les hace su examen de la química sanguínea. Hay como 35,000 químicas sanguíneas que hemos hecho en los diferentes pacientes. Y solo quiero darle un dato para demostrarle que el esquema de el centro oftalmológico, que muchas personas creen que el centro oftalmológico solo es operado por cubanos. El centro oftalmológico tiene 19 profesionales cubanos y 14 profesionales salvadoreños. O sea que la mayoría del aporte ahí es salvadoreño, porque el Hospital Santa Gertrudis
tiene una capacidad instalada, que sin ella no pueden trabajar los 19 colegas cubanos, pero el esquema es que es un trabajo intensivo. ¿Cuáles son los resultados ahorita, Ernesto? Con ese esquema de 8 horas diarias de operaciones mañana y tarde y de trabajo hasta el sábado en la mañana. Pues que de acuerdo a nuestras estadísticas, cualquiera que las quiera consultar lo puede hacer a través de la OIR, de la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Salud. Del total de pterigiones y cataratas que se hacen en nuestro país hasta el 2018, el 74% son hechas en el centro oftalmológico con los 5 oftalmólogos cubanos y el resto de personal cubano y salvadoreño que tenemos. Los 8 hospitales restantes donde tenemos nuestros oftalmólogos salvadoreños hacen un promedio del 24% de cirugías de cataratas y pterigiones. Dígame usted si este esquema no es exitoso. Si no fuera por el centro oftalmológico, creo que no podríamos tener esa enorme cantidad de personas ya operadas. Y además hay un dato importante pero quiero finalizar con esto. Nosotros teníamos, porque el centro oftalmológico se ha ido fortaleciendo, Ernesto. Lo inauguramos en mayo del 2015, creamos en el 2017 metimos las operaciones láser de retinopatía diabética. El año pasado, en noviembre, creamos el segundo puesto quirúrgico y hemos estado operando hasta el 2018 con 6.000 cirugías por año, que antes en el ministerio se hacían 166 cirugías al año y cerramos el 2018 con 6.000 cirugías al año. Y además, con la apertura del segundo puesto quirúrgico en noviembre del año pasado, la capacidad ha aumentado a 7.500 cirugías. ¿Cuál era nuestro cálculo? Porque creemos que hay que reanudar ese centro oftalmológico. Nuestro cálculo es que el gobierno entrante le iba a tocar. Esté anunciando, no sé, a finales de este año, que se terminó la lista de espera. Porque para este año tenemos todavía como unos 6.000, ya se operaron 23.000, nos quedaban como unos 6.000, y que con la capacidad instalada subida a 7.500 cirugías anuales, este año se le daba fin a la lista de espera y nos quedamos con los nuevos. Cierro este ciclo para hablar un poco del tema de la transición, cuál es el estatus de la salud en el país y qué son los retos que a criterio de ustedes le quedan al nuevo gobierno. Decía el presidente electo que este es un tema que va a darle vigencia, que al llegar a su gobierno lo va a activar, ¿verdad? Y pedía que no se politizara, ¿verdad? ¿Qué piensan al respecto ustedes, doctor Ticas? Lo decía el presidente electo Nayib Bukele. No, yo creo que el tema de la salud es un tema muy sensible. Bueno, lo social es muy sensible, la salud y la educación. Los países que han avanzado mucho en esto, además de la planificación, tienen una fuerte inversión en salud. Yo creo que con lo que teníamos antes del 2009 de inversión en base al Producto Interno Bruto del país, no era suficiente. Nosotros lo hemos subido prácticamente al 2.4. Sin embargo, yo creo que es insuficiente todavía, porque nuestros hospitales, nuestro primer nivel de atención necesita ser fortalecido. Y en ese esquema hemos avanzado mucho en aspectos de prevención, de promoción de la salud. Hemos fortalecido hospitales con equipamiento, con recursos humanos, con más medicamentos, pero también es de reconocer que hace falta mucho por andar. Y bajo ese esquema, por ejemplo, la atención hospitalaria hay que mejorarla en ciertos rubros. Principalmente hay que fortalecer el segundo nivel, que es para el segundo nivel son 27 hospitales que tienen que resolver prácticamente algún 15 o 20% de la patología hospitalaria, y el 80% lo resuelve el primer nivel de atención, en donde se trabaja en aspectos de promoción y de prevención, que es la parte fundamental para el desarrollo de la salud de un país. Y el 3% al 5% es lo más que debe atender un hospital de tercer nivel, como es el Rosales, Blum y el Hospital Nacional de la Mujer. Sin embargo, durante muchísimos años en este país, la carga de atención estaba destinada a estos 3 hospitales.
Bajo ese esquema es que nosotros hemos apostado a fortalecer el primer nivel de atención, fortaleciéndolo, pasando de 421 establecimientos a más de 820. Es un fortalecimiento importante con una apuesta con recursos humanos suficientes para poderle dar una atención allá, en el sitio donde vive la persona, para que pueda accesar a servicios de salud de calidad y de calidez. ¿Se vuelve a activar o va a depender ya precisamente porque, como lo decía, el caso está como en aviso en la Fiscalía, ¿no? ¿O de qué va a depender ahora la activación del mismo? El gobierno, como lo decía, dice, por cierto, dice, además decía, a partir de junio, aquí están los tweets del presidente electo, se los voy a mostrar en pantalla, a partir de junio se restablecerá e incrementará el programa Misión Milagro. Cuando fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, vi cómo se beneficiaban cientos de adultos mayores, muchos que ya no tenían esperanzas de ver. Dejemos de politizar las cosas buenas para nuestra gente, decía. Además, contrataremos decenas de oftalmólogos salvadoreños para que acompañen el proyecto y lo hagan sostenible. ¿De qué va a depender todo esto? Bueno, yo creo que nos parece bien que se reconozca el éxito del programa. Sí. Y nos parece bien que se hable de la continuidad del mismo, ¿verdad? Lo que nosotros queremos recalcar es que con el esquema en el que estamos, que es un esquema intensivo, con 5 oftalmólogos cubanos que han trabajado muy duro para lograr eliminar esa lista de espera, es como se puede lograr los resultados que hemos estado obteniendo. Para mí no debe de suspenderse, para nosotros, para nuestro gobierno ha sido muy claro, no debe de suspenderse la presencia de los colegas cubanos. La obra es inmensa, se ha hecho un enorme trabajo, pero aún falta por terminarlo. Y de ninguna manera se descarta que pueden haber contrataciones de oftalmólogos salvadoreños, y hay que hacer, digamos, concursos para ver si hay voluntades para trasladarse hacia el interior del país. Nosotros no estamos descartando. Lo que nosotros estamos diciendo es que este esquema, con la presencia de los colegas cubanos, es ágil, es de cantidad y es de calidad, porque el trabajo que realizan es un trabajo muy... Yo digo, Ernesto, bueno, que hay que analizarlo con mente fría. Mire, la atención de esta gente pobre en el hospital de San Vicente, 52 intervenciones quirúrgicas diarias, y la gran cantidad de atenciones, más de 140,000 atenciones en tan poco tiempo, no le va a quitar al sector privado en absoluto la atención de sus pacientes aquí. Esa gente pobre no tiene acceso a $1,000, $1,500, $2,000 para operarse una catarata. No tienen ese dinero. Por lo tanto, el sistema público de salud está en la obligación de brindarle ese servicio. ¿Y qué vamos a hacer con alrededor de 30,000 personas pendientes de cataratas, pterigión y retina? Aquí hay más pacientes todavía pendientes de esas enfermedades. Entonces, al abordar integralmente este proyecto, no solo el Ministerio de Salud, déjeme decirle, porque aquí han contribuido las alcaldías municipales de diferentes puntos de vista ideológicos, han contribuido para el traslado, para el transporte, para la alimentación de algunas personas que se han operado en el centro oftalmológico, y bajo esa perspectiva no influye en absolutamente nada en el sector privado la atención de esta gente pobre por el sistema público. Ok, voy a una pausa más. Cuando regresemos, hablemos un poco del estado actual de la salud en el país. Excelente. Y los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno del presidente electo Nayib Bukele. Cómo también ustedes se preparan para la transición, es otra de las interrogantes que vamos a poner sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros. Colegio Bilingüe Cuscatlán, una nueva y moderna propuesta educativa formando una generación de líderes. Visítanos en nuestro Open House el 4 de mayo y conoce nuestras amplias instalaciones. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar también estos minutos para conocer cuál es el estatus de la salud en el país, cuál es el estado actual y cuáles son los grandes desafíos que todavía en esta materia se tienen para el próximo quinquenio, y sobre todo cuando estamos hablando de estar a las puertas de una transición. Antes de hacer una evaluación sobre ello, también quiero someter a la mesa, ministra y viceministro, que alrededor del tema de la transición surgió la duda en muchos y también la crítica de parte del presidente electo y algunos de sus cercanos, de decir que se está haciendo de alguna manera contrataciones de personal a efecto de poder dejar en complicada situación al nuevo gobierno. Comencemos primero por responder esa pregunta. Ministra. Bueno, por eso es bueno conversar, ¿verdad? En la transición, si hubiese el espacio suficiente y el necesario, se pueden desmontar una serie de aprehensiones, especulaciones y dudas que no son más que rumores. Ustedes ahí en el Ministerio de Salud pueden entenderlo perfectamente, que eso que se está diciendo, lo de contrataciones desmedidas, ahí no hay contrataciones desmedidas en este año ni después de las elecciones. Hay unas contrataciones que son obligadas y que las tenemos que hacer siempre entre el mes de enero y el mes de febrero, que están contempladas en la ley de salario y que si no se paralizan, como por ejemplo las contrataciones de los residentes, las contrataciones de los médicos, de los internos, del internado rotatorio, las contrataciones del año social, y solo en eso ya van, no sé, más de 1,000. Más de 1,000 plazas. Eso sí, si no lo contratamos, entonces se paran las. Y además, en estos 3 casos, el internado rotatorio, el año social y los residentados, es un proceso de selección que va más allá solo del ministerio, donde participan las diferentes universidades, porque el internado rotatorio y los estudiantes de año social, como la palabra lo dice, son estudiantes que todavía dependen, no son graduados, que todavía dependen de una ligazón que hay entre las universidades y el Ministerio de Salud. Y hoy hay un consejo que se ha conformado, que es el que define las selecciones de internado. O sea, esas contrataciones ya las hicimos, y si no las hacemos, entonces nosotros vamos a hacer hay otro, o sea, no son contrataciones abiertas y deliberadamente para de alguna manera convertir a la militancia del partido de gobierno en trabajadores públicos, de ninguna traslados manera. Dentro de lo que es la institución de un puesto a otro. No han habido traslados. Por favor, que verifiquen cuando se haga la transición, la transición, y se van a enterar que no ha habido nada de eso. Hay unas contrataciones que se han hecho que, al igual que le estoy mencionando el ejemplo de que ya pasan de 1,000 las contrataciones que ya le mencionaba, hay otras que son urgentes, que ya habían iniciado, que ya habían terminado y que se han contratado porque son absolutamente necesarias. Casos de médicos, y ahí hay una explicación muy clara de unas plazas que no son muchas, que son pocas, que se han contratado para subsanar algunos problemas que son de inmediata resolución, porque si no ponen en detrimento la atención a la población. Eso ahí está, no hay nada de exageraciones en ese tema, y además ahí queda una cantidad de plazas que son para que el nuevo gobierno pueda definir qué hacer con esas cantidad importante de nuevas plazas, porque recuerde que viene el proyecto de los $170 millones, pero además hay otros proyectos que ya, digamos, el eco especializado de Soyapango ya necesita contratación, ¿verdad? Que empecemos la contratación. Vamos a decidir que sean las nuevas autoridades quienes vayan haciendo esas contrataciones.
pero hay unas que no se pueden dejar de hacer y nosotros estamos actuando con la mayor responsabilidad, con la mayor ética, con el mayor compromiso, porque hay unas que no se pueden dejar de contratar porque si no se paralizan los servicios. A la fecha de la transición hay un porcentaje que la ley establece del uso del presupuesto. ¿Cómo queda el tema del no presupuesto? No debe de gastarse más del 40%. Más del 40% a la fecha. Eso no va a suceder. O sea, a la nueva autoridad de salud le queda el 60% y más. Del presupuesto. Del presupuesto para este año, en ejercicio. Se menciona mucho sobre lo de los medicamentos. Sí, a eso iba precisamente, ¿no? Hay que tratar de informarse cómo funciona el sector público. Porque la compra de medicamentos, yo ya lo he dicho aquí en varias ocasiones en su entrevista, la compra de medicamentos en este momento, que estamos en un periodo de transición, se va desarrollando de la misma manera que se ha hecho todos los años con los tiempos que nos da la ley LACAP. ¿Se recuerda usted que nosotros hemos dicho que la compra de medicamentos por la ley LACAP es bastante engorrosa? Hubo un tiempo donde se reformó la ley LACAP para hacer más expedita y más rápida la compra de medicamentos, que fue la compra directa de medicamentos, que nos hace más expedita la compra, y por decirlo algo que de 7 meses que se puede llevar una compra puede reducirse a 3 meses. Pero recuerda usted que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la compra directa de los medicamentos. Cuando estábamos haciendo la compra directa, que le hicimos por pocos años, la compra de los medicamentos fue más ágil. Ahora sigue siendo engorrosa. Los medicamentos en nuestro país, desgraciadamente, comprar medicamentos, que es una cuestión que puede salvar vidas, lleva el mismo procedimiento que cuando usted compra zapatos, cuando usted compra corbatas, cuando usted compra ropa. No tiene una diferenciación. Cuando se aprobó en la Asamblea Legislativa esa reforma para hacer más expedita la compra de medicamentos, se declaró inconstitucional. Y hoy hemos vuelto a la engorrosa compra, y este año y todos los años anteriores. Ahorita, Ernesto, para información de la población y del nuevo gobierno, está en compra $34 millones en medicamentos. Eso ya está en marcha. Algunos pocos unos ya entraron, pero el grueso de estos medicamentos van a entrar en julio. La denuncia es más por ignorar ese procedimiento, entonces, a su criterio. Que estudien O sea, se va a dar cuenta la nueva autoridad, me quiere decir, de cómo funciona ese proceso. De cómo funciona eso. No es así por así. No es así por así. Nosotros la compra de medicamentos la empezamos desde el año pasado, desde un año antes. El tema de la escasez de medicamentos en los hospitales públicos es casi un hecho, digamos, histórico, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Han habido esfuerzos de mejorarse, entiendo, ustedes lo han dicho acá, pero sigue siendo la pena grande, honda, profunda que la población expresa cuando visita por ejemplo, recientemente, a inicios de este mes, enfermeras y médicos sindicalizados del Hospital Rosales dijeron que estaba funcionando con poco personal y que hay turnos, dice, extenuantes para los profesionales de salud, sin menospreciar el tema incluso que tiene que ver con la escasez de medicamentos. Bueno, ese es podemos hablar de las dos cosas, ¿no? Pero el punto es, al que yo quiero, y voy a hacer una pausa para adentrarnos en ello, es qué es lo que le va a quedar como para funcionar al nuevo gobierno. Es decir, sobre qué base ustedes están dejándoles a ellos, miren, hemos logrado hacer este esfuerzo de poder compensar, equiparar los turnos, decían ellos, por cierto, este sindicato, que funciona, dice, hay una recarga de enfermeras por 150 países, solo hay 3 enfermeras y 2 médicos para 150 pacientes, además de la escasez de camillas y por supuesto la cuestión de medicamentos. Hablemos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros.
Vamos a aprovechar también a hablar de este tema de la vacunación contra el sarampión y también el dengue, que sigue siendo también un reto desafiante, ¿no? Perfecto. Para la población y controlar precisamente los efectos que provoca el zancudo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a ustedes por estar participando. Gracias por estar enviándonos sus comentarios. Son bien importantes, son necesarios. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, doctora y doctor Ticas, ¿cómo explicar entonces esta denuncia que hacen enfermeras y médicos del Seguro Social, del Hospital Rosales, para situar un poco el ejemplo de cómo y en qué condiciones se quedan estas demandas para el nuevo gobierno? Porque ellos argumentan, por ejemplo, en el caso del Rosales, que es un punto referencial a nivel nacional, que hay 3 enfermeras, 2 médicos para 150 pacientes, aparte de que hay un problema de camillas, hay un problema de abastecimiento. A ver, doctor Ticas, sí, doctor. Bueno, yo recalcar algunas cosas. Bueno, el señor director del hospital fue contundente en afirmar y establecer la relación, que no es así ese dato, tal y como lo proporcionan, de donde saca esa información usted. Pero sí es de mencionar lo siguiente: la inversión en salud es prioritaria en este país. Los 377 a 399 millones que se invertían en salud para darle respuesta a más de 6 millones de habitantes es muy poca inversión en salud. Sin embargo, ahorita esos 399, 400 millones han pasado a más de 650 millones en este periodo. Todavía es insuficiente, porque hay que hacerlo ver que es insuficiente, a pesar de que muchos dicen que en el sistema público de salud hay muchos médicos, hay muchas enfermeras, hay muchos promotores, etcétera. Y por otro lado, otros dicen que se necesitan enfermeras, que se necesitan médicos. Entonces hay una contradicción. La realidad es esta: nosotros encontramos alrededor de 22,000 trabajadores en salud, pero para darle respuesta a un número reducido de establecimientos de salud. Ahora prácticamente los establecimientos de salud, las unidades comunitarias de salud, los equipos comunitarios de salud, los hogares de espera materna, los nuevos hospitales, se necesitan recursos. Por eso es que prácticamente de 22,000 se ha pasado a más de 29,000 trabajadores en salud. Y el tercer nivel, por ejemplo, ha sido fortalecido con recursos humanos. Nada menos, por ejemplo, el Hospital Rosales, a través del Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, se pagan más de 80 enfermeras nuevas que han sido instaladas en el Hospital Rosales para potenciar y ayudar el fortalecimiento de la atención. Y así cada uno de los establecimientos han sido fortalecidos con recursos humanos. Claro está, el gremio, la especialidad de enfermería y médicos han sido los principales en que han sido fortalecidos todos los demás. Sin embargo, todavía hay situaciones como laboratorio clínico, rayos X, etcétera, que todavía exigen que se fortalezca más su situación dentro de las instituciones hospitalarias. El hospital de tercer nivel, que estaba abarrotado tremendamente, ha sido favorecido. Y también el primer nivel como una estrategia para disminuir la referencia y para que en el primer nivel y en el segundo nivel se resuelvan la mayoría de problemas que abarrotaban los hospitales de tercer nivel. Sin embargo, esta reforma de salud lo que ha dejado al descubierto, así de entrada quedó al descubierto, que miles de personas no tenían acceso a los servicios de salud. Hay gente con cáncer, con diabetes, con hipertensión, que no consultaban a los hospitales. ¿El nuevo gobierno va a construir el Hospital Rosales? Queda toda la estructura ya realizada, incluso hasta las maquetas, la forma en que debe de construirse el Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa, y más de 40 equipos comunitarios de salud familiar para la zona norte del Gran San Salvador
ya queda estructurado con el Banco Interamericano de Desarrollo, solo para echarlo. Queda financiado y diseñado. El de los 170 millones, pero algo hay que mencionar. Escuché decir de personas cercanas al presidente electo de qué sirve tener infraestructura si no se tiene medicamentos. Pero mire, eso yo voy a explicarlo de que eso es son conclusiones que se hacen por falta de conocimiento de qué es lo que está pasando. En relación a los medicamentos, yo quiero decir primero, este año el Ministerio de Salud 2019 tiene el presupuesto más alto de la historia. Eso quiere decir que usted sabe que este año, medio año es este gobierno y ya el otro medio año es el gobierno saliente, que en este primer semestre no se puede gastar más del 40%, por lo tanto la mayoría del presupuesto va a ser gastada por el nuevo gobierno. Quedan para este año 669 millones de dólares, es el presupuesto, es el más alto, porque recuérdese que ahora todos llevan escalafón, y eso también subió porque son 17.3 millones de dólares que son exclusivos para el escalafón. Pero también hay aumento para medicamentos y hay aumento para otro tipo de aspectos de insumos y medicamentos. La verdad es la siguiente, en estos 10 años de conclusión del primer decenio de la reforma de salud, la brecha de abastecimiento de medicamentos, estos son datos ya revisados estadísticamente por la Organización Panamericana de la Salud, hemos disminuido la brecha del acceso a los medicamentos en un 34%. ¿Qué quiere decir? Que antes había como un 50% y hoy hay como un 80-84%. O sea, sí se reconoce que hay problemas de abastecimiento, pero que se ha avanzado en eso. Y reconocemos que hay una parte que hay que trabajarla más. Pero fíjese usted, Ernesto, hemos subido en un 34% la brecha que había antes sobre el abastecimiento de medicamentos, y recuérdese que hemos duplicado los establecimientos. Si nosotros tuviéramos los mismos establecimientos, estuviéramos sobrepasados del 100%, pero recordémonos que ha habido una duplicación. Esa brecha paulatinamente hay que irla cerrando, ¿verdad? Este año van más fondos para medicamentos. Yo le decía de que ahorita está en curso una contratación de 34 millones de dólares que son para este año, pero que siempre lo más grueso de esa compra, que le llamamos conjunta, empieza a entrar ahí por el mes de julio, y que ahorita los hospitales, por ejemplo, están haciendo sus propias compras locales, que significan una cantidad importante de millones de dólares. Esto es el medicamento gratuito en los servicios de salud, pero recuérdese que por la ley de medicamentos, este gobierno, estos 10 años, dejamos un legado sobre la regulación en los precios en más de 10,000 medicamentos que circulan en el comercio, y que ha significado un ahorro de 70 millones de dólares anuales para las personas que compran medicamentos, sobre todo relacionadas a las enfermedades crónicas. Así es que... Y el acortamiento de citas, que es otro de los temas puntuales. Hay datos sobre acortamiento de citas, por ejemplo. Si alguien tiene una cita demasiado larga, puede recurrir a ustedes como autoridad y decir, mire, ¿cómo es posible que 6 meses tenga yo una cita? Se está trabajando en eso, pero también no se menciona que hay una serie de citas que han disminuido. El Hospital Nacional de la Mujer ahora tiene citas, los cánones hablan de que no debe de pasar de 2 meses. Y no es escándalo que pase de 2 meses una cita. Pero en el Hospital Nacional de la Mujer, por ejemplo, se están haciendo operaciones en 15 días. Las operaciones oncológicas, las quimioterapias que antes se daban como 300, 400 al año, hoy se están dando 3.500 quimioterapias anuales. Pero debo de terminar con lo de medicamentos. Lo de medicamentos debe de comprenderse que es un legado de este decenio de la reforma de salud, que es necesario aumentar esa brecha que aún todavía no alcanzamos, muy cierto, pero ha habido un incremento, pero también en la parte privada
el ahorro de la disminución del gasto de bolsillo por la regulación de más de 10.000 medicamentos ha sido una situación que ha disminuido el precio de los medicamentos en un 40%. Esto está documentado, Ernesto. Por eso que cuando vemos medicamentos hay que ver los que damos gratuitamente, que antes no se daban gratuitamente, que han duplicado los servicios y que eso nos complica todavía para llegar al 100%, pero que ya andamos por el 85%, y hay que ver que en el mercado también se han regulado los precios de una cantidad de medicamentos que suben de 10.000 y que creo que hay que seguir haciendo algunas reformas. Sí. Ok, voy a hacer la pausa, voy a hacer una pausa. Por acá nos están solicitando o reportando precisamente una avería en el sector de la colonia Roma y calle El Progreso. Hay que tener muchísimo cuidado por esta zona, y sobre todo también un llamado para las autoridades de ANDA, repararla por el desperdicio de agua de una tubería, y mientras otras zonas a lo mejor necesitan de agua potable, ahí hay un problema que hay que resolver. Nos está reportando un televidente, por lo cual pues espero que le pongan atención las autoridades. A ver, muchos médicos se olvidan del juramento que hacen y ven en cada persona a un cliente, por eso bloquean la Misión Milagro, dice alguien acá. Con respecto a las citas, es por el bajo número de sus especialistas y los bajos salarios. ¿Cuánto le pagan a los médicos cubanos y cuánto es la plaza para los salvadoreños? Dice acá, ¿qué piensan de este tema de la sobrecarga de médicos? Hay fotografías, hay denuncias sobre esa sobrecarga de trabajo en los médicos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Son casos a investigar? ¿Qué están haciendo al respecto? En todo caso, dice acá, es bueno que también se comente al respecto. Vamos a la pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ezequiel Granado, por favor, preguntar a sus panelistas qué pasa con el Hospital Molina, que el único urólogo que existía se ha ido y nos ha dejado tirados. Es una pregunta que está formulando. Otra pregunta que nos hacen acá es con la sobrecarga de trabajo que tienen muchos doctores. La vez anterior tuve la oportunidad de conversar con el doctor Wolan y también la doctora Schonenberg sobre la ley que tiene que ver precisamente con la designación de estudiantes y en áreas clínicas. Es la famosa ley que se creó en enero, creo que entró en vigencia ahí por abril. Es la ley de regulación para las prácticas clínicas y de residentado. No se está cumpliendo, no se les está dando el reconocimiento que ellos merecen. Aquí vemos el cansancio, no sé, esta fotografía que a lo mejor hacen denuncias, pero a lo mejor yo no le doy, pero quisiera tenerla como un punto de referencia. Si es que verdaderamente esto existe, ¿no? Sí. Doctor. Bueno, mire, en realidad hay algunos aspectos. El eje fundamental de una transformación en salud es el recurso humano, es el personal de salud. Es fundamental y es clave. No se va a desarrollar un sistema si no se tiene el suficiente y la calidad que debe tener un personal de salud. En este esquema ha sido una de nuestras apuestas, pasar de 22.000 a 29.000 recursos humanos en tan solo 9 años,
pasar más de 7.000 recursos humanos es importante, y fortaleciendo áreas específicas. Sin embargo, déjeme decirle que el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Salud, el 73% se va para el pago de los salarios y para invertir, para transformar, para desarrollar insumos, medicamentos, etcétera, solo queda alrededor del 27%. Sin embargo, yo sigo creyendo que el sistema público de salud tiene que seguirse fortaleciendo con más recursos humanos. No es posible la gran demanda que existe en los servicios de salud por más servicios, por más gente accesando, 1.5 millones de gente que no tenían acceso a los servicios, ahora sí lo tienen, ¿y quién los va a atender? Hay sanciones, ha habido humanos. sanciones para médicos que en algún momento han descuidado la atención. Sí, ha habido algunos aspectos que eso se analiza en cada una de las instituciones. Han habido faltas que siempre ha sido así y siempre se regula de esa manera. Ahora, el problema es que los servicios de salud tienen que ser fortalecidos con recursos humanos, pero hay que invertir. Doctor, ¿hay dengue en el país? En el país hay dengue. Estamos en zona de éxito, se nos han disparado algunos casos más en la zona occidental, prácticamente estamos haciendo las acciones antivectoriales para controlarla y podemos decir que no hay problema en este momento. Sarampión, El Salvador es un país en desarrollo, nos cabe el orgullo de tener las mejores coberturas en vacunación para el sarampión y otras enfermedades. No tenemos sarampión. ¿Por qué en Estados Unidos ciudades y sociedades y países ricos tienen sarampión? Por ejemplo, porque no Nueva York. Situaciones específicas de Europa y Estados Unidos donde hay grupos que no creen en la vacunación. No creen en la vacunación. Y entonces eso va, y ahí está el resultado. Ahorita Nueva York tiene un problema serio. Es curioso porque hoy nos vienen de los países ricos a consultar qué se hace por que nos pueden traer casos. Aquí se pidió revisar una vacunación entre el año 70 creo y el 80, ¿no? Hace poco. Nosotros el último caso, digamos, autóctono de sarampión, creo fue en el 98. Y el último caso de importado fue el 2001, que yo he mencionado, ya le pedí permiso, que ese caso es el actual ministro de Hacienda, que nos trajo un sarampión de España. Él vino con sarampión. Y lo pescó trasladándose en un tren, ¿verdad? Entonces ese es el último caso importado de sarampión que hemos tenido en el año 2001. El del ministro, entonces, él era un joven, ¿verdad? Sí. Y él fue el que nos trajo el sarampión. Sí, aclaramos que ya él ya dijo que lo pusiera y de los últimos ejemplo, dos casos de este año que se analizaron, se investigaron, se hicieron todas las acciones, han descartado. Estados Unidos es el país desarrollado con el mayor número de niños que no recibieron la vacuna entre el 2010 y 2017. Más de 25 millones y ahora tienen ese problema. Hoy tienen las consecuencias. Ahí están las consecuencias. El caso muy en particular en Nueva York, donde tienen un problema serio. Varios países están en esa situación. Y los buenos efectos de que nosotros sí hemos creído en la vacunación. Doctora, ¿le deja como un legado, llamémosle, bueno al presidente, al gobierno del presidente Nayib Bukele? Bueno, yo quiero decir que ciertamente hay un legado importante, hay brechas que hay que resolver, pero hay un legado innegable que yo lo quiero resumir en cómo quedan los indicadores de salud más importantes en nuestro país. Dejamos una disminución drástica de la mortalidad materna, somos uno de los países en América Latina que tienen la más baja mortalidad materna. En un periodo corto bajamos la mortalidad materna, queda disminuida la mortalidad infantil en menores de 1 año, queda disminuida la mortalidad en los niños menores de 5 años. Ambas se han disminuido en los lugares más pobres, donde más instalamos ECOs. Son los lugares que más impacto positivo ha tenido la disminución de estos indicadores. Se ha incrementado, Ernesto, la esperanza de vida en El Salvador. Eso ya está demostrado en las estadísticas analizadas por OPS recientemente. Hay una disminución de la morbimortalidad de las enfermedades transmitidas por el zancudo, las dejamos disminuidas. Estamos en un proceso de eliminación de la malaria en el país. Hay una reducción y en unos casos eliminación de las enfermedades inmunoprevenibles, hablando de las vacunas, que desaparecieron del rastro de nuestro territorio, y hay una disminución notable por el buen sistema de vacunación. Tenemos una disminución de la desnutrición crónica en el país. Somos el primer lugar en América Latina
en los indicadores de lactancia materna. Hemos llegado al primer lugar junto con Cuba en un estudio realizado el año pasado, en el 2018, y mejorar los indicadores de lactancia materna es mejorar en muchas cosas de la salud, y además hay una disminución de la transmisión del VIH madre-hijo, la reducción de la ceguera por cataratas. Estamos en proceso de la disminución del embarazo adolescente. Hay cerca de 8,000 niñas y embarazadas menos en los últimos 3 años. Es un tema todavía pendiente, pero vamos caminando y esperamos que a todos estos indicadores se les dé seguimiento en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, el tiempo se me fue. Nos quedaron todavía algunas preguntas, a que lo abordamos ligeramente. No han habido contrataciones deliberadamente para beneficio de el partido de gobierno. No, eso ¿verdad? es falso. Sí. Hay un dato importante que lo registra OPS. Han aumentado las contrataciones en estos 10 años y han aumentado en los lugares más lejanos, Ernesto, donde han aumentado más los secos, que es en el área rural. Allí es donde hay más enfermeras y más médicos. Se ha incrementado como en un 200%. Por lo tanto, no se puede decir que no hemos hecho esfuerzo en mejorar el número del personal en nuestro país. Después de las elecciones, el señor presidente dio lineamientos a través del Ministerio de Hacienda de no contratación. Más. Eso se ha cumplido en el Ministerio de Salud. ¿Listos para la transición? ¿Tienen los documentos en orden ustedes? Listos para la transición. Tenemos el equipo conformado hace 2 meses. Tenemos el informe central hecho acorde, como dice la Corte de Cuentas. Estamos listos para cuando sea necesario el intercambio con el gobierno entrante. Interesante, les agradezco, doctora Violeta Mengíbar, también al doctor Robles Ticas. Gracias, Julio Robles Ticas, por haberme acompañado. Pásenla bien, los espero en radio ahora. Hugo Martínez estará con nosotros en la segunda parte hablándonos de su interés por correr, desde luego, con la Secretaría General del Partido FMLN. También vamos a hablar de las reformas electorales a través del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo. Así es que desde ya pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.